mostacilla. La pongo debajo del hilo, ahí. Claro, y con eso queda trabada. Y queda, sí, ahí, está debajo, así, y engancho. ¿Que quedó trabada? Si no queda bien trabada, tiran de acá y se traba, ¿ves? ¿La viste como tiré de acá y se enganchó? Y que te queda bien juntita. Así te quedan juntitas. Esa es la forma para que queden juntitas. Me llama la atención que aún siendo irregulares las mostacillas son muy irregulares. No importa lo que uses, te queda bien con todas. Claro, no sabes lo que yo no se ve el hilo. A veces, cuando por ejemplo enganché algunas que eran más finitas, en lugar de una ponía dos finitas. Pero ni siquiera me molesto en hacer crochet, mira lo que no, para nada. Te digo que no. Yo por eso lamento no poder hacer los dibujazos. Bueno, ven, acá voy llevando la mostacilla. Pero no puedes hacer los dibujos que hace crochet. Algunos se pueden hacer, porque si vos ves lo que hacen en telares portátiles, ven que la pongo debajo del hilo, ahí está, y cruzo. Entonces el hilo la sostiene. Yo tengo que ver que esté bien, que no se salga. ¿Ven que está agarrada? Bien sujeta? Claro, porque queda trabada. Queda trabada, exactamente. Entonces giro. Entonces con un metro más o menos con mostacillones les rinde la mitad de lo que han no, digamos lo siguiente, vos pones un metro de hilo, y pones más o menos unas 90, 100 mostacillones, depende del tamaño que le pongas. Sí, lo que les aconsejo, como cualquier tejedora, que primero hagan la muestra. Claro, vos tejes un pedacito y vos ves, con 10 mostacillones, ¿cuánto tejiste? Y así podés hacer un cálculo. Yo siempre me pongo de más, siempre me sobra. Me sobra hilo y me sobra.